Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de reprogramación y creación consciente. Hoy quiero contestar a un mensaje que me mandó Judith Garci. Me lo escribió en mi canal de YouTube y me parece que es muy interesante su proceso y quiero aportarte, Judith, como una visión más alargada de cómo poner orden en esa situación, ¿no? Si tú estuvieras en mi consulta, yo lo primero que haría contigo sería chequear lo que es tu porcentaje de resistencia. Cuando yo hablo del porcentaje de resistencia, hablo del porcentaje de resistencia al cambio. En tu caso, y por lo que yo entreveo en lo que me estás preguntando, Judith nos habla de que tiene un problema de piel, y que no le permite vivir su día a día con tranquilidad porque él no deja que las relaciones se acerquen a su vida o la obliga a estar sola o tiene como una especie de fobia social, ¿no? Entonces, en tu caso, yo lo primero que haría sería testarte y determinar cuál es tu porcentaje de resistencia al cambio. Tu porcentaje de resistencia al cambio no es el porcentaje que tú como el miedo que tengas a evolucionar o el miedo que tengas a hacer las cosas. No, el porcentaje de resistencia al cambio en tu caso y en el caso de muchas personas y sobre todo lo que yo he visto que se ha movido la energía esta semana, en mi propio caso y en el caso de lo que veo, es el porcentaje de resistencia a nosotros mismos, a permitirnos ser, a permitirnos estar dentro de nuestra propia esencia. Es como esa parte del ego que se mantiene peleando con nosotros, cuánto nos está poniendo de resistencia y cuánto ese porcentaje de resistencia hace que las cosas se dilaten, que no podamos tener relaciones a nuestro alrededor, que no podamos manifestar cosas que queremos, ¿no? ¿Por qué te digo que es importante medir ese porcentaje de resistencia al cambio? Porque tú vas a ver, o se va a ver en los procesos, se ve como una persona cuando de repente empieza a tener una forma de trabajar consigo misma, a tener una técnica, un método de trabajar consigo misma y empieza a aplicarlo, empieza a darse cuenta de que puede lograr cambios, que realmente empieza a dejar de empoderar las partes nuestras que nos acusan de ser traidores de nosotros mismos por permitirnos las relaciones, por permitirnos el amor, por permitirnos la pareja, por permitirnos avanzar. Porque esas partes nuestras lo que son partes de nuestro ego que están dolidas y que están sufriendo y que lo único que tienen que hacer es recordarte a ti misma que no tienes que mantener ese dolor y mantener ese sufrimiento porque ese sufrimiento muy probablemente no esté pasando en el momento presente. Entonces, pues la parte principal es darse cuenta de dónde vienen los bloqueos. Una vez que ya sabes cuánto es tu resistencia al cambio, darte cuenta de cómo vienen los bloqueos y empezar a manejar ese tipo de bloqueos o de situaciones. Muchas veces, y en este caso en particular, yo sé que los bloqueos vienen de como del el nivel de energía, el nivel de desgaste que tenemos en las relaciones. Tiene mucho que ver con habernos hecho daño a nosotros mismos en esas relaciones, el habernos permitido relaciones que nos han hecho daño, que hemos tenido que, digamos que a veces trabajar con personas que no queríamos o en proyectos que realmente no sentíamos como muy propios o gente que le toca vivir circunstancias con personas que no quieren. Y acostumbrarse a ese tipo de cosas genera una especie como de sometimiento interno que luego cuesta mucho uno deshacer. Las situaciones vividas actualmente cuesta más deshacerlas porque uno está acostumbrado a sufrir o está acostumbrado a vivir en el dolor o está acostumbrado a cruzarse de brazos porque no puede hacer otra cosa. Entonces cuando uno empieza a fluir con sus propios cambios, empieza a reprogramarse, empieza a darse cuenta de que no tiene que escuchar las partes de uno que están en el pasado y que son parte de nosotros que están ancladas en ese dolor del pasado, que puedo reentrenar esas partes para que estén más en el momento presente, puedo reentrenar esas voces que escucho, las puedo reentrenar para que estén más en el momento presente y para que se permitan más la fluidez conmigo, aquí, en el ahora, que es donde quiero estar y haciendo lo que yo elijo hacer o viviendo y programándome para vivir lo que quiero vivir. Entonces, un consejo importante, una parte muy importante es no dedicar mucho tiempo a una escucha que sea a lo loco.
O sea, no dedicar mucho tiempo a permitir que esas voces estén comiéndote el coco. ¿Por qué? Porque cuando estás muy en soledad, como ella nos dice, como me relata en su mensaje, uno muchas veces pasa mucho tiempo con uno mismo, más tiempo del necesario, ¿no? Entonces, pasar tiempo con uno mismo es interesante si yo tengo un enfoque y si tengo claridad de lo que estoy haciendo. Conozco mucha gente que trabaja con distintos métodos y los métodos que utilizan muchas veces son para entrenar a esas partes de sí mismas a que sigan escuchándose y sigan cobrando vida y vuelvan a decir lo mucho y muy duro que fue la situación y por qué pasaron por esa situación, y que se quedan en estados como de hipnosis colectiva haciendo un tratamiento terapéutico que no termina de sacarlas del pasado, porque siguen yendo al pasado. Entonces se siguen dislocando, siguen estando en esas memorias y le siguen dando vida a esas memorias. Y yo no considero que eso sea oportuno. De hecho, yo he vivido mucho tipo de tratamientos y de terapias y de energías distintas. He trabajado con muchas energías distintas y siento que la única importancia del momento presente es entender que en este momento presente yo no estoy viviendo el pasado, y cuando mi ser humano entiende que yo no estoy viviendo el pasado, no tengo por qué sostener la energía o el dolor del pasado o el sufrimiento del pasado, y no tengo por qué seguir viviendo y recreándolo constantemente. Entonces, el método de reprogramación con el que estoy trabajando es un entrenamiento para que el cuerpo y la energía despierten a estar aquí, a estar presentes aquí. Entonces tú no tienes por qué seguir viviendo el dolor que te causó de pronto la herida familiar o la herida con las relaciones que soltaron de pronto tanta adrenalina en tu cuerpo que te hicieron daño energéticamente, y que estás cansada y que estás agobiada y que estás también mamada, también entregada de pronto a ese dolor y a ese cansancio y a ese post-operatorio, a esa post-situación que se vivió, ¿no? Ya es hora de que se traiga uno de nuevo al presente y suelte la energía atrapada en el presente que tiene que ver con el pasado. Entonces, para eso, digamos que la reprogramación, en tu caso, sigo hablando, le voy a seguir hablando a Judith, aunque espero que sirva de entendimiento y que le sirva a todo el mundo. En mi caso ha sido así, en el caso de muchas partes mías que estaban agobiadas y agarradas al pasado, las tuve que reentrenar y darles la oportunidad, primero, de que se calmen. Primero hay que aportar calma y tranquilidad, y esa calma y esa tranquilidad no se aporta si yo sigo escuchándolas. Primero hay que aportar calma, silencio, tranquilidad, hay que manejar la energía, hay que expandir la energía para que la energía del presente se vaya expandiendo y vaya aportando serenidad. La energía básicamente nos aporta serenidad, por eso cuando hablo en la alimentación, hablo de la serenidad, es porque realmente la energía de la alimentación también aporta serenidad si la sabemos utilizar, ¿no? Entonces lo primero es mantener la calma, decirle a la mente que se mantenga calmada, y lo segundo es empezar a localizar, empezar a tener claro con uno mismo qué es lo que realmente yo tengo que trabajar conmigo misma para no enredarme en mi autoescucha, porque enredarme en mi autoescucha o en escuchar memorias o en escuchar mis personajes del pasado, que todavía los tengo aquí en el presente traumatizados o con bloqueos o con ciertas energías que necesitan ser liberadas, es corroborar que sigue pasando y que voy a seguirlo proyectando desde mi interior y que lo sigo creando para que se siga dando la misma situación, y eso no es lo que queremos. Entonces, en la reprogramación lo que haces es eso, es sostenerte en el momento presente, alinearte con el presente, reprogramar las creencias que te vienen bien. Entonces, una primera fase es, por ejemplo, escucharse con respecto a las relaciones, cómo te sientes, y sentir cómo te gustaría sentirte con respecto a las relaciones, y reprogramar programarte esas nuevas creencias. Una parte importante es entender cuáles son los bloqueos y los traumas que están ahí, porque si no liberas esos bloqueos y esos traumas, esas creencias que acabas de reprogramar no te van a funcionar, porque la energía del bloqueo y del trauma es más fuerte y vuelve y te saca y te lleva otra vez al pasado. Una vez que se entiende dónde es que yo me quedé enganchada, dónde es que yo no pude evitar que se volviera a dar la situación una y otra vez, porque estaba sosteniendo, por ejemplo, una energía de dolor o una energía de enfado o una energía de tristeza, una energía de decepción, y eso iba tiñendo y tintando todas mis creaciones una y otra vez, día tras otro, porque yo seguía en ese estado de tristeza o de dolor o de enfado o de
vergüenza o de no querer salir o de no querer comunicarme con los demás porque me sentía encerrada en mí misma y pensaba que esa era la mejor opción. Pues una vez que reconozco que la situación es así, pues me entrego a seguir fluyendo y a seguir haciendo cambios. Aprendo a entrenarme, aprendo a conectarme conmigo misma de forma que yo sea capaz de entrenarme para hacer cambios en mi vida, donde yo me sienta más a gusto con los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí la resistencia de la que hablaba al principio va a saltar una y otra vez. Aunque yo ya tenga un set de creencias que me haya puesto adecuados, aunque haya ido liberando esos bloqueos, esa resistencia interna me va a saltar una y otra vez. Esas son como las resistencias del ego, de nuestra personalidad, que está acostumbrada a hacer de otra forma y que la tengo que enseñar que conmigo está a salvo y que yo puedo redirigir la situación y que no tengo que estar encerrada el resto de mi vida, ¿no? Entonces, así es como uno va redirigiendo su fortaleza diaria. La va redirigiendo a estar presente y a estar economizando energía, ¿no? A no estar perdiendo energía, le ayuda a estarse anclada en el presente y a estar expandiendo esa fortaleza en el presente, ¿no? Una cosa más que se me ocurre decir es que los propósitos a veces de nuestros aspectos femeninos son un poquito más raros que los del aspecto masculino, porque el aspecto femenino, digamos que ha sufrido más y hay muchas memorias más de sufrimiento, en cambio el aspecto masculino tiende a la acción inmediata. Entonces es importante que ese aspecto femenino se trabaje mucho, se centre mucho, se arrincone mucho a la memoria para traerla al momento presente y no dejarla que se me escape, porque tarde o temprano esa resistencia se cuela en nuestras situaciones diarias, sobre todo cuando no tenemos una realidad o una situación actual que nos devuelva lo que nosotros queremos estar viviendo, sino que nos sigue devolviendo enfermedad, dolor o tristeza o enfado o cosas que me recuerdan todo eso del pasado, o limitaciones o escasez o lo que sea. Entonces hay que mantener el enfoque constantemente para que el femenino no se vuelva a desplazar, para que esa energía femenina no se vuelva a desplazar, porque es la que más, la parte nuestra, digamos, que está más dolida. Entonces, porque en el momento presente el femenino es mucho más activo cuando está presente que cuando no lo está, que cuando está descentrado. En cambio, el masculino, que es el femenino, es la energía intuitiva, la energía que conecta con nuestra capacidad de crear, y el masculino es nuestra energía de acción. En cambio, el masculino, aunque no estés presente, la acción se puede sostener. El masculino es capaz, la energía masculina se puede sostener mucho más fácilmente en la acción, aunque no esté presente, aunque esté actuando desde sus memorias, es lo que quiero decir, aunque esté actuando desde sus traumas, desde su dolor, desde su enfado, desde su rabia, el masculino, la energía masculina se mantiene fácilmente en la acción por la propia naturaleza de la acción, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas cosas, cuando uno se siente que está bloqueado a nivel emocional, es más fácil que las acciones que estemos emprendiendo tengan un resultado negativo o tengan un resultado que no sea el que uno espera, porque hay bloqueos emocionales, porque hay traumas y porque hay situaciones del pasado que se están colando en esa acción, y que mientras el femenino esté todavía en esas memorias y en esos traumas, le va a costar más estar centrado, inspirando una acción que dé buenos resultados. Entonces, bueno, espero que me hayan entendido, porque a veces esto suena un poco tal, pero el que me haya seguido atentamente me ha entendido. Y yo considero que es muy oportuno poder enseñar a trabajar el tema de la reprogramación, porque en muchos casos lo que yo estoy viendo es que la gente no tiene ni idea de por dónde cogerse, ¿no? Y en el sistema de reprogramación que estoy enseñando online y también aquí presencialmente en Las Palmas, es eso, mira, tengo estas y estas y estas y estas posibilidades. Y si mi obligación, o sea, si mi deseo es manifestar algo y me tengo que mantener centrada para manifestar algo, y lo que me saca de mi centro, tengo claro lo que es más fácil moverme a través de las circunstancias, ¿no? No voy a decir que sea inmediato, no voy a decir que vas a cambiar tu momentum de un día para otro, pero sí en el momento en que tú te empiezas a centrar y te empiezas a empoderar y te empiezas a quedarte en tu centro, en
en tu propia energía, empiezas a trabajar a no dejarte salir de lo que es realmente lo que tú necesitas y lo que quieres hacer constantemente, pues te va a resultar mucho más fácil el que no llegues a manifestarlo inmediatamente, no importa, porque ya llega el momento en que ya te resulta mucho más fácil sostenerte en la energía en la que te quieres sostener y ya con eso es suficiente, ya te sientes mucho mejor. El que llegues a manifestar lo que quieres manifestar va a ser cuestión de tiempo, ¿no? Y cuestión de sostenerte en ese tiempo, de sostenerte en ese silencio y de sostenerte en ese espacio de creación constante, ¿no? De reprogramación y de creación constante. Entonces, bueno, les invito a que se unan a mis cursos. Estoy entusiasmada haciendo lo que estoy haciendo. Me parece que por fin estoy pudiendo pasar toda la información y todo el trabajo que había hecho durante muchos años de terapias alternativas desde un punto de vista holístico, integral y sobre todo desde un punto de vista muy respetuoso con las creencias. Cualquiera puede utilizarlo al modo y a la manera que quiera utilizarlo y no tiene que ver con ningún credo, con ninguna religión, sobre todo tiene que ver con uno mismo y con su propio bienestar y con su propio empoderamiento y su propia fluidez, ¿no? Así que nada, bendiciones a todos, les dejo todos mis links debajo de este video y el próximo sábado tenemos curso online, el jueves de la próxima semana tenemos curso presencial y el sábado también tenemos curso, pero ese ya no sé si es online o no. Pero para los que se quieren animar al primer nivel, el sábado tenemos el primer nivel online, ¿vale? Y el jueves presencial. Así que nada, bendiciones a todos y les dejo mis links debajo del video.